Hola, buenos días. En esta clase vamos a continuar estudiando la estructura general de las células procariotas y nos vamos a dedicar a ciertas estructuras de superficie como son el glicocálix y las cápsulas. Dentro de las estructuras de superficie bacteriana podemos encontrar las cápsulas o el glicocálix. Esto, cuando ustedes miran la bibliografía, pueden presentar distintas denominaciones o conceptualizaciones, pero en general se llama glucocálix o glicocálix a las sustancias que rodean a la célula y que son generalmente de composición polisacarídica, aunque también pueden presentar polipéptidos o ambos tipos de compuestos. El término glucocálix muchas veces se usa como un término genérico que engloba las distintas sustancias que rodean la célula. Las cápsulas se pueden definir como una estructura superficial que presentan muchas bacterias en sus ambientes naturales. Pero no solo están presentes en bacterias, también algunas levaduras pueden formar cápsulas. Muchas de estas estructuras de superficie se producen por acumulación de material mucoso o viscoso situado externamente respecto de la pared celular o en el caso de que presenten capa paracristalina S, es decir, la capa S, se sitúa fuera de esta estructura. Las cápsulas se pueden describir en función de su grado de asociación a la superficie celular, calificándolas como cápsulas integrales cuando se hallan íntimamente asociadas a la superficie celular. Por otro lado, también se pueden describir como periféricas cuando están asociadas a la superficie celular en determinadas condiciones, pero se dispersan al medio externo, es decir, al medio exterior que estaría rodeando la célula. En función de su consistencia y sus límites externos, se las califica como cápsulas rígidas cuando tienen suficiente consistencia estructural como para evitar la entrada de partículas como la tinta china o la nigrosina. Estas suelen tener un límite exterior bien definido. Se les llama flexibles cuando tienen poca consistencia, de modo que no excluyen estas partículas como la tinta china y suelen ser deformables y no tienen límites tan precisos. En función de esto se puede hablar de cápsulas propiamente dichas o en sentido estricto cuando son de tipo rígido e integral. Y en el caso de que sean más de tipo flexibles y periféricos, les vamos a llamar capas mucosas o capas mucilaginosas. Entonces, vamos a tener que las capas mucosas son, digamos, de naturaleza o están constituidas por también polisacáridos, pero se encuentran de forma más desorganizadas y más débilmente ancladas a la superficie celular. Y también tenemos otro concepto u otra, digamos, definición que van a encontrar habitualmente en la bibliografía, que es el de exopolisacáridos, que, digamos, en términos genéricos podemos decir que es un glucocálix formado por azúcares que pueden ser homopoliméricos o heteropoliméricos. Luego, ahora en un ratito lo vamos a ver un poquito más. En esta microfotografía pueden ver la cápsula de Streptococcus pneumoniae o neumococo con microscopio óptico observadas con tinción negativa, es decir, con tinta china en este caso, la cual es una tinción en la cual se usa una suspensión coloidal de carbono que no penetra en la célula, porque no penetra justamente la cápsula, y por lo tanto se ve la bacteria, digamos, como de forma luminosa o traslúcida sobre un fondo oscuro. Por eso se llaman justamente tinción negativa. Esta bacteria es un microorganismo patógeno de importancia clínica, ya que es capaz de causar diversas infecciones en humanos, entre ellos neumonía, por eso se lo conoce habitualmente como neumococo.
Generalmente se presenta en forma de diplococo, como ustedes pueden ver en la microfotografía, y el hecho de que presente esta agrupación y que a su vez sea capsulado es importante para el diagnóstico de personas que presentan manifestaciones clínicas de neumonía adquirida en la comunidad u otras afecciones como meningitis en inmunosuprimidos. En la segunda imagen pueden ver una levadura capsulada que se denomina Cryptococcus neoformans, también por tinción negativa a partir de una muestra de líquido cefalorraquídeo. Como pueden ver, la cápsula de esta levadura, que se produce cuando la misma se desarrolla en condiciones del huésped, es muy gruesa y la tinción con tinta china permite verlas, ya que las partículas de pigmento no pueden penetrar la cápsula que rodea la célula y que es bien esférica. Y por lo tanto esto es muy importante también para el diagnóstico. Y por último, en las imágenes inferiores, lo que pueden ver son la microfotografía de Klebsiella pneumoniae en una muestra natural y en un cultivo puro. En ambos casos se puede ver la cápsula luego de procesos de tinción. Klebsiella pneumoniae suele producir infecciones nosocomiales, es decir, en ambientes hospitalarios, y puede causar una gran variedad de infecciones, no solo neumonía, también infecciones en el tracto urinario, sepsis, en heridas quirúrgicas, sobre todo en personas que transitan por, digamos, distintas enfermedades o en inmunosuprimidos. También hay algunos patotipos hipervirulentos de Klebsiella que tienen capacidad de causar infecciones graves y potencialmente fatales en individuos sanos. Y ahora vamos a ver cómo a su vez el hecho de que los microorganismos tengan cápsula, digamos, influye en cómo observamos las bacterias en crecimiento en medios de cultivo sólidos, es decir, cuáles pueden ser las características de sus colonias. En esta imagen pueden ver a Klebsiella pneumoniae creciendo en dos medios de cultivo. Frecuentemente los patotipos hipervirulentos producen una gran cantidad de cápsula mucosa y que a su vez pueden identificarse serológicamente por una reacción antígeno-anticuerpo, por lo cual Klebsiella pneumoniae y también otros microorganismos que producen cápsula, como Escherichia coli y como Bacillus, se tipifican atendiendo a este antígeno, es decir, al antígeno capsular, al cual le vamos a denominar antígeno de tipo K o antígeno K. Recuerden que cuando hablábamos de antígenos somáticos los denominábamos antígeno O, es decir, los antígenos presentes en el lipopolisacárido de la membrana externa de las bacterias gram negativas, y en el caso de los antígenos flagelares los llamamos antígeno H. Y bueno, en los capsulares solemos llamarlos antígeno K, aunque pueden tener otras denominaciones, como por ejemplo en el caso de Salmonella typhi, al cual se le llama antígeno BI. Bueno, y otras serovariedades de Salmonella, no es la única. Si observan las imágenes, se pueden ver que las colonias presentan un aspecto hipermucoso, mucilaginoso y que presentan filancia. Esta característica de filancia es propia de aquellas bacterias que producen cápsula y una cápsula, digamos, con estas características de ser muy mucosas y muy viscosas. La filancia la pueden ver cuando tocan, por ejemplo, una colonia que tiene un aspecto de este tipo, con una ansa o, por ejemplo, con una pipeta Pasteur, y la colonia se estira como si fuese un elástico viscoso, una piola, y a este test se le denomina string test. Entonces, en esta imagen vemos colonias lactosa positivas
en un medio de cultivo que tiene lactosa y un indicador de pH que se usa muchísimo en microbiología, digamos, aplicada, que es el agar McConkey. Y podemos ver este aspecto mucoso de las colonias. Y en la segunda imagen vemos justamente el string test positivo para esta colonia de Klebsiella pneumoniae en agar sangre. Entonces, en ambos casos vemos que Klebsiella pneumoniae muestra un fenotipo mucoso o hipermucoso, y en este caso estamos hablando de una muestra de tipo clínica humana. En esta imagen pueden ver colonias de Bacillus anthracis, el cual es un bacilo gram positivo formador de endosporas y cápsulas. Esta especie produce carbunco o carbunclo y frecuentemente, digamos, produce carbunclo de tipo cutáneo, y de ahí viene el nombre de la especie anthracis, que significa carbón, ya que forma una lesión negra en la piel de las personas infectadas. Del mismo modo que para Klebsiella, las colonias de Bacillus anthracis son de tipo mucosas, la cápsula de Bacillus anthracis es de tipo proteica y está compuesta por un polímero de glutámico, y es esencial para la virulencia de la bacteria. Bacillus anthracis en realidad es miembro de un grupo de especies que forman parte de lo que se denomina el grupo de Bacillus cereus sensu lato, es decir, en sentido amplio, que incluye patógenos que producen invasión en mamíferos, en insectos, y también incluye cepas ambientales no patógenas y cepas que nos interesan en el ámbito de los alimentos. Si ustedes miran esta imagen, lo que intenta mostrar es cómo estas bacterias gram positivas tienen la capacidad de producir distintos tipos de cápsulas. En el caso de Bacillus anthracis, como ya nombramos, produce una cápsula polipeptídica, pero en el caso de ciertos biotipos de Bacillus cereus puede producir cápsulas de ácido hialurónico, puede producir cápsulas de exopolisacáridos, y la capacidad de producción de estas cápsulas generalmente radica en plásmidos de virulencia, que a su vez pueden codificar para otros factores de virulencia, pero la cápsula es muy importante para estos fenómenos invasivos. Y estas cápsulas a su vez se pueden transmitir de unas cepas a otras a través de procesos de transferencia horizontal de genes. En cuanto a la composición de las cápsulas, la misma puede ser polisacarídica, compuesta ya sea por homopolisacáridos o por heteropolisacáridos, o pueden tener una constitución polipeptídica, por ejemplo en el género Bacillus, que en este caso va a ser una estructura que va a estar relacionada con la presencia de polipéptidos o proteínas. Las cápsulas constituyen un antígeno, el antígeno capsular de tipo BI, por ejemplo en Salmonella, o por ejemplo el antígeno K de Escherichia coli. Profundizando un poquito más en la composición química de las cápsulas, podemos decir que las mismas se componen de macromoléculas que son generalmente asimétricas y que constan de una serie repetitiva de distintas digamos, unidades fundamentales que pueden ser monosacáridos, en el caso de las cápsulas polisacarídicas, y aminoácidos en el caso de las cápsulas de tipo polipeptídicas. A su vez, las cápsulas polisacarídicas pueden estar formadas por heteropolisacáridos aniónicos, en cuyo caso las unidades repetitivas constan de azúcares, aminoazúcares, ácidos urónicos, polioles, y muchas veces estos están a su vez
formando enlaces con otros componentes químicos, con radicales fosfatos, con succinatos, con formiato. A su vez, las cápsulas formadas por homopolisacáridos neutros pueden estar formadas por distintos monosacáridos. Entonces tenemos, por ejemplo, polímeros de unidades de fructosa unidas, por ejemplo, por enlaces de tipo beta 2,6, y a esto se les va a denominar levanos, como ustedes ven acá presentes en Streptococcus salivarius. También encontramos dextranos, es decir, polímeros de glucosa, celulosa, y dentro de las cápsulas de tipo polipeptídica, aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales podemos encontrar, en este caso, podemos encontrar un polímero de glutámico, en el caso de Bacillus anthracis, como ya nombramos, u otros polímeros de aminoácidos, en el caso del género Bacillus en general, y otros que presentan una composición de tipo compleja, como es el caso de Streptococcus pneumoniae. También, y no está esquematizado en esta diapositiva, encontramos que algunas bacterias producen alginatos, como por ejemplo pseudomonas, que consisten en una alternancia de distintos tipos de ácidos urónicos. Las cápsulas y las capas mucilaginosas, no se olviden que son las que constituyen el antígeno K. Y una misma especie puede constar de distintas cepas que tengan a su vez distintos antígenos K, que sean distinguibles a través de una reacción antígeno-anticuerpo que se basa justamente en la diferente composición química e inmunoreactividad de estos antígenos. Por ejemplo, en Escherichia coli se encuentran aproximadamente 70 tipos diferentes de antígenos K, y eso a su vez permite, tipificarlos. Y es muy importante ya que los antígenos capsulares y en general la cápsula es un importante factor de virulencia en aquellas bacterias que tienen importancia clínica y las que tienen posibilidad de a su vez formar esta cápsula, ¿no? Porque no todos los microorganismos son capsulados, ya lo vimos anteriormente en las clases donde vimos que es una de las estructuras que es de tipo variable. La estructura de la cápsula se basa también en su capacidad de retener agua, y por lo tanto, es una matriz, va a conformar una matriz muy hidratada. Los polisacáridos capsulares y otros polisacáridos que forman parte de lo que denominamos exopolisacáridos han sido muy estudiados tanto en las bacterias que tienen importancia clínica y en las levaduras, como ya nombramos, en el caso de Cryptococcus neoformans, por ser un importante factor de virulencia, pero en el caso de las bacterias ácido-lácticas se han estudiado mucho en cuanto a su composición y a sus propiedades, debido a que confieren propiedades muy interesantes en los alimentos. No solamente desde el aspecto de la salud humana, ya que muchos pueden tener efectos beneficiosos en el huésped, sino también desde el campo tecnológico. Entonces vemos que, por ejemplo, la propiedad de la filancia, que está asociada muchas veces a el hecho de que sean heteropolisacáridos, que a su vez tengan distintas propiedades en función de si son heteropolisacáridos de tipo lineales o ramificados, se ha estudiado grandemente, y también la posibilidad de que estén más asociadas a la superficie celular, es decir, a la pared celular, o que estén menos asociados y por lo tanto puedan difundir al medio de crecimiento.
Lo mismo para los homopolisacáridos en cuanto a las distintas propiedades de su composición química y de la estructura que presenten. Y como ustedes ven, a su vez esto se relaciona con algunas de las características fenotípicas que se observan cuando los microorganismos crecen en un medio de cultivo. Entonces, continuando con la ubicación de la cápsula en las células procariotas, vemos que la misma se ubica, digamos, en una posición externa posterior a la pared celular. En este esquema, que es un esquema que representa las estructuras, digamos, de membrana interna y de pared celular y cápsula de Salmonella, vemos que en primer lugar tenemos la membrana citoplasmática o membrana interna, luego tenemos el periplasma, en donde van a estar presentes las capas de peptidoglicano, que son, digamos, muy pocas porque estamos hablando de una bacteria gram negativa. Luego tenemos la membrana externa con el lipopolisacárido, que se puede ver, digamos, de una manera muy clara en este esquema. Y por último tenemos los polisacáridos que corresponden a la cápsula. Si ustedes observan, vemos que estos polisacáridos son, digamos, están muy relacionados estructuralmente y químicamente con el resto de las moléculas que van a formar el lipopolisacárido. Y esto es un poco lo que hablábamos de los otros días, en la clase anterior, en donde veíamos que la cápsula forma parte de una estructura particular, pero que se halla íntimamente asociada a la pared celular. Y de todos modos, esto va a depender del tipo de estructura que estemos hablando, es decir, de las características particulares. No es lo mismo, como ya dijimos, en una cápsula que tiene una propiedad de ser integral, se halla íntimamente asociada a la pared celular, que otras estructuras que son más de tipo flexibles y con menos asociación, como por ejemplo puede ser una membrana o una capa mucilaginosa. En este caso vemos una representación de una bacteria gram positiva, particularmente Bacillus anthracis. Y en este modelo vemos que se presentan diferentes capas, incluidas la membrana citoplasmática, el peptidoglicano, que como vemos tiene un grosor mayor y estaría formado por una gran cantidad de capas, y luego vemos algunos polisacáridos que corresponden con una pared celular secundaria que tiene esta especie de Bacillus en particular. También vemos la capa S, es decir, la capa paracristalina S, y muy íntimamente relacionada con estas estructuras está la cápsula de ácido polideglutámico, que ya estuvimos hablando anteriormente, unida y asociada a las distintas moléculas que presenta este microorganismo. En este esquema lo que vemos es, digamos, una representación de cómo se van creando, se van traslocando las distintas unidades que van a formar la pared celular, la capa S, la cápsula, al exterior de la célula. Las cápsulas confieren propiedades importantes para los microorganismos que la poseen, particularmente capacidades de sobrevivir mejor a condiciones ambientales drásticas y la posibilidad de poder digamos, evitar o evadir la respuesta inmune del hospedero y por lo tanto se asocia a procesos infecciosos y a la capacidad justamente de producir virulencia en determinados tipos de microorganismos de importancia clínica, como ya hemos nombrado, Streptococcus pneumoniae,
Bacillus anthracis, etc. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos y las propiedades o las características generales de las cápsulas? Podemos decir que a través de ellas se mejora la difusión de nutrientes hacia la célula, estos polisacáridos extracelulares que conforman las cápsulas, particularmente aquellos que son de tipo aniónicos, funcionan como resinas de intercambio. También protegen a las bacterias frente a la desecación, frente a la predación por protozoos. Esto se relaciona con la capacidad de evitar que ciertos microorganismos de tipo protozoarios, que son muy importantes en el control de la población bacteriana en ciertos ecosistemas, puedan predarlo, justamente fagocitar a estas bacterias capsuladas. Y en relación a la desecación, dijimos que era una matriz muy hidratada y permite mejorar las condiciones de retención de humedad. También frente a agentes antibacterianos, se han descrito que las bacterias capsuladas crecen mejor o se protegen, mejor dicho, mejor en ambientes con mayores concentraciones de metales pesados, frente a los bacteriófagos, es decir, a los virus bacterianos, también frente a las células fagocíticas que van a formar parte del sistema inmunológico de un mamífero y del humano, particularmente, dentro de los que nos interesan a nosotros en el campo de salud humana, frente a detergentes, frente a anticuerpos, y también las cápsulas permiten actuar como adhesinas, es decir, permiten la adhesión tanto a superficies animadas como inanimadas. Nosotros ahora vamos a ver un poquito en más detalle algunas de estas propiedades que les confieren las cápsulas a las bacterias. Comenzamos con la protección frente a la acción del sistema inmune. Pero para poder entenderlo, vamos a recordar algunos conceptos importantes. Los principales mecanismos de erradicación del sistema inmune innato frente a la infección por bacterias que se multiplican extracelularmente son la inflamación, la fagocitosis y la activación del complemento. Pero para que se pongan en marcha estos mecanismos, el sistema inmune innato debe reconocer la presencia de antígenos. Y esto lo hace reconociendo ciertas moléculas presentes en los microorganismos que son propios de ellos y que están ausentes en las células del propio individuo. Estas moléculas se llaman MAMS o patrones moleculares asociados a microorganismos. También los pueden escuchar como PAMS, es decir, patrones moleculares asociados a patógenos. Y son patrimonio de los microorganismos, es decir, exclusivo de los microorganismos, pero no de sus hospedadores. Son esenciales para la supervivencia o para la patogenicidad del microorganismo, por lo cual están conservados evolutivamente. Son estructuras invariantes compartidas por diferentes tipos de microorganismos, como por ejemplo gram positivos o gram negativos. Estos MAMS son reconocidos por receptores de células que participan en la respuesta inmune, llamados receptores de reconocimiento de patrones, entre los que se encuentran las familias de receptores de tipo Toll, los Toll-like receptors, o los receptores, por ejemplo, de tipo NOD, los NOD-like receptors. Entre los MAMS o los PAMS bacterianos tenemos, por ejemplo, los lipopolisacáridos de la membrana externa de las bacterias gram negativas, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos de las bacterias gram positivas, también los peptidoglicanos, mananos que contienen manosa, ADN bacteriano, por ejemplo. Los receptores de reconocimiento de patrones pueden dividirse en tres tipos.
aquellos que son secretados al medio, es decir, moléculas solubles que se unen a las paredes celulares de las bacterias y funcionan, por ejemplo, como opsoninas, por ejemplo, una lectina de unión a la manosa se une justamente a la manosa de las paredes de los microorganismos, que dijimos que es un MAMS, y activa el sistema de complemento por una vía particular, la vía de las lectinas. Otros receptores de reconocimiento de patrones secretados, al actuar como opsoninas, favorecen la fagocitosis del patógeno. Los receptores que son endocíticos, es decir, esos que activan la endocitosis y el procesamiento de los microorganismos por las células presentadoras de antígenos, esos son otro tipo de receptores, y aquellos, digamos, además de estos dos ya nombrados, aquellos receptores que son de señalización, los cuales activan la producción de citocinas. Entonces, cuando los receptores de reconocimiento de patrones reconocen un MAMS, se activan inmediatamente y son quienes van a permitir que se produzca la inflamación, la fagocitosis y la activación del complemento. Ahora, nos podemos preguntar qué va a pasar si un microorganismo tiene de alguna manera ocultos sus MAMS, es decir, se han enmascarado sus ácidos teicoicos, sus lipopteicoicos, porque presenta, por ejemplo, una cápsula. Entonces va a presentar un mecanismo por el cual digamos, puede inhibir la activación del sistema inmune innato y las tres vías que digamos, dijimos anteriormente. La evasión de un microorganismo a la respuesta inmune puede ocurrir ya sea por inhibición, es decir, por un mecanismo que impide la generación de la respuesta inmune, o puede ocurrir por neutralización o bloqueo, en donde la respuesta inmune en realidad se produce, pero se neutralizan los efectores, ya sean anticuerpos o sean células efectoras. Por ejemplo, cuando un microorganismo tiene la capacidad de producir ciertas enzimas que degradan la inmunoglobulina secretoria, es decir, una IgA proteasa, o cuando a raíz de su capacidad de producir, digamos, un cambio en la composición aminoacídica de proteínas que funcionan como antígenos en la superficie celular, lo que hace es que la respuesta inmune que previamente, digamos, fue generada no pueda reconocer los antígenos, y a este fenómeno se le llama variación antigénica. Entonces, primero veamos qué ocurre cuando un microorganismo no capsulado infecta un organismo. Las células del sistema inmune innato lo detectan a través de sus receptores y se activan los mecanismos de inflamación, de fagocitosis, y se activa el complemento. La activación del complemento se puede dar por distintas vías, como se ve en la imagen. Por ejemplo, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas y los ácidos teicoicos de las gram positivas activan el complemento por la vía alternativa. El sistema de complemento consiste en, digamos, una cascada proteolítica formada por 40 o más proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar, es decir, para marcar a los microorganismos, para promover el reclutamiento de fagocitos y en algunos casos para lisar a los microorganismos y culminar con la destrucción de los mismos. Como ven en la imagen, hay distintas vías, la vía alternativa, que ya nombramos, la vía clásica y la vía de las lectinas. Entonces, digamos, pensemos un poquito en la vía clásica. Esta vía se forma, es decir, se activa cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, que ustedes pueden ver, y luego
se pega el complemento y se pone en marcha una cascada de reacciones que van a llevar a la producción de una enzima que actúa sobre el componente C3 y produce el clivaje de este componente en dos fracciones, ¿no? Que van a ser la fracción C3A y la fracción C3B. C3B opsoniza a la bacteria para que pueda ser fagocitada. Y C3A permite el reclutamiento, es decir, a través de procesos quimiotácticos de fagocitos, es decir, de neutrófilos, de monocitos, para que pueda ser fagocitada esa bacteria. El paso inicial, es decir, esta formación de los fragmentos C3A y C3B, a su vez permite formar, dos fracciones a partir del componente C5. Es decir, se produce el clivaje del componente C5 para producir también C5A y C5B. C5A tiene la misma función que C3A, es decir, promover la inflamación, la quimiotaxis, que va a dar lugar a contribuir para la eliminación de ese patógeno. Y C5B, a su vez, como se ve acá, activa otra fracción, o mejor dicho, otros componentes del sistema de componentes, como son los componentes C6, C7, C8 y C9. Y todos estos se polimerizan sobre la membrana celular del microorganismo y forman un poro que desestabiliza a la célula, a lo cual se le llama complejo de ataque lítico. Esta vía, como se ve acá, que es la vía clásica, requiere sí o sí que se produzca un complejo antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, en una primera infección, esta vía no puede darse, porque para que haya un anticuerpo tiene que haber previamente una infección donde, a través de la inmunidad adaptativa se generen esos anticuerpos. Entonces, otra forma de poder activar el sistema de complementos se da por la vía alternativa o por la vía de las lectinas. En el caso de la vía de las lectinas, para que se pueda dar esta activación, se tiene que primero producir la unión de, una proteína llamada lectina, que es una proteína de unión amanosa, al microorganismo. Esta lectina reconoce oligosacáridos en la pared celular del microorganismo, se une a la amanosa y de esta manera activa toda la cascada de reacciones que ya nombramos. Las lectinas son producidas en el hígado por la acción de interleuquinas, particularmente las interleuquinas 1 y la 6. Y una vez que se activa esta vía, sigue todos los procesos de reacciones como en la vía clásica. También existe otra vía que se llama vía alternativa o vía alterna. Y en este caso, lo que va a ocurrir es que, el propio microorganismo es el que, a través de sus antígenos, es decir, a través del lipopolisacárido, a través de, por ejemplo, los ácidos teicoicos, inducen la conversión del componente C3 en sus fracciones, y luego va a producirse la cascada de reacciones que previamente ya nombramos. Entonces,
frente a una infección, particularmente frente a una primera infección, lo primero que va a ocurrir es la activación de la vía alterna. Luego ocurre una activación de la vía de las lectinas y por último la vía clásica, que es la que requiere, como dijimos, los anticuerpos preformados. Pero frente a una, digamos, segunda infección se da el proceso contrario. Primero se va a producir la vía clásica de activación. Lo importante de todo esto, más allá de digamos, del conjunto de reacciones que esto implica, es que a través de la activación del complemento, el microorganismo se va a opsonizar, se va a formar el complejo de ataque a membrana y se va a promover la inflamación. Y todos estos mecanismos que están relacionados con el sistema inmune innato van a permitir, a su vez, digamos, que se generen nuevas reacciones en donde se combina el sistema inmune o las reacciones del sistema inmune innato y las reacciones del sistema inmune adaptativo a través de la generación de interleuquinas, es decir, de moléculas que van a actuar, digamos, como comunicadoras y como mensajeros. Entonces, ¿cómo puede la cápsula inhibir la activación del complemento o de alguno de sus productos? Las cápsulas de algunas bacterias gram positivas y gram negativas, como Escherichia coli y Neisseria meningitidis, contienen ácido siálico que inhibe la activación del complemento por la vía alterna. Esto es porque el ácido siálico presente en estas cápsulas también es expresado por el huésped y se encuentra en las membranas celulares de la célula del hospedador. Entonces, no se produce la deposición del componente C3 en la cápsula y si se deposita accidentalmente este componente, el cual activaría al sistema de complemento por la vía alterna, hay un factor en el cuerpo humano llamado factor H que lo remueve y por lo tanto no se da la cascada de reacciones que llevaría a la opsonización del microorganismo y por lo tanto a su fagocitosis. Este es el motivo por el cual la cápsula ha sido uno de los principales factores de virulencia descritos tradicionalmente para, por ejemplo, Neisseria meningitidis. Además, en el caso de Neisseria meningitidis, ¿no? Colaboran también los ligo-oligosacáridos que también están sialinados. Y esto permite que la bacteria se distribuya a través del flujo sanguíneo, evadiendo así la respuesta inmune y llegando al sistema nervioso central, donde va a producir inflamación de las meninges, es decir, va a producir meningitis. Por lo tanto, a través de esta estructura capsular donde está presente el ácido siálico, se previene la activación del complemento por la vía alterna o alternativa y se promueve la degradación del componente C3b que daría lugar a la fagocitosis posterior. Otro mecanismo de evasión de una bacteria patógena capsulada, digamos, en relación a la fagocitosis y mediada por el sistema de complemento, es evitar el contacto del componente C3b fijado a la bacteria con los receptores celulares de las células fagocíticas. A este fenómeno se lo denomina enmascaramiento. Si ustedes ven la animación, tenemos un fagocito y tenemos una bacteria fagocitada, una bacteria opsonizada con el componente de C3b. Debido a que la cápsula es muy voluminosa, no permite la interacción entre los receptores en las células fagocíticas con la fracción C3b y por lo tanto se evita la fagocitosis. En este mecanismo también vemos cómo, digamos, una bacteria que es capsulada, que tiene una cápsula gruesa, no permite que
los MAMS, es decir, los patrones moleculares asociados al microorganismo o asociados al patógeno, puedan, ser ligandos específicos y contactar específicamente con los receptores celulares de células de tipo fagocítica. Entonces, nuevamente vemos el fenómeno de enmascaramiento, pero en este caso la diferencia con la diapositiva anterior y con la animación anterior es que no se trata de una bacteria que está opsonizada por el componente C3b, sino que se trata del enmascaramiento de las propias MAMPs o de los propios PAMPs de esos microorganismos patógenos. Otro de los mecanismos de evasión de las bacterias patógenas capsuladas en lo que tiene que ver con la acción del complemento es a través del impedimento en la formación del complejo lítico. Si se acuerdan anteriormente, cuando describimos que en las etapas iniciales se activa el sistema de complemento a través de distintas vías, que van a dar lugar después de las reacciones de clivaje de las distintas fracciones o mejor dicho, de los distintos componentes, van a dar lugar a fenómenos de inflamación, a la opsonización bacteriana y finalmente a la lisis bacteriana. Bueno, para que se dé este complejo lítico, se debía formar en la membrana un poro que estaba dado por la fracción C5b y el resto de los componentes del sistema de complemento. Entonces, en las bacterias capsuladas, la cápsula es, demasiado gruesa y esta cápsula retiene algunos de los componentes los cuales no alcanzan la membrana citoplasmática para formar el poro, es decir, no se puede dar por completo el complejo de ataque lítico y por lo tanto se evade este tipo de reacción del sistema inmune innato. Otra de las propiedades que las cápsulas les confieren a los microorganismos que tienen la capacidad de sintetizarlos es el hecho de poder adherirse a distintos sustratos. Podemos hablar de dos tipos de sustratos o superficies, aquellas que son inanimadas o inertes y aquellas que son animadas o superficies vivas. Entonces, un microorganismo capsulado que presente membranas mucosas, membranas mucilaginosas, puede tener la capacidad de formar microcolonias cuando estamos hablando de organismos de una misma especie o consorcios microbianos en donde participan distintas especies y esto a su vez puede tener ventajas metabólicas para esos microorganismos y conferirles la capacidad de crecer de una manera sinérgica con distintos tipos de consecuencias. Entre las consecuencias, económicas e industriales que pueda tener está el crecimiento y la formación de biofilms en diferentes cañerías o sistemas de conductos por donde circulan distintos fluidos. Y en la industria de los alimentos esto es muy importante porque esos microorganismos que producen exopolisacáridos o materiales poliméricos extracelulares tienen una mejor capacidad de adherirse a este tipo de superficies. Esto también tiene consecuencias a nivel clínico y odontológico porque son, una de las etapas que se da para la formación de biopelículas, por ejemplo, en lo que va a conformar la placa dental y esto a su vez es importante para la generación de caries. Y también a nivel, clínico, importan las biopelículas donde van a estar relacionadas con el crecimiento protegido en catéteres, en prótesis de individuos que han sufrido este tipo de, o que han recibido este tipo de materiales. En cuanto a los organismos vivos, actúan como adhesinas y esto les confiere, efectos benéficos cuando ese microorganismo, cuando estamos hablando de una microbiota benéfica, es decir, la colonización de lo que es la microbiota autóctona en el intestino de los mamíferos,
bueno, tenemos que saber que todos los animales se encuentran colonizados por determinados microorganismos que van a constituir parte de su microbiota y van a vivir simbióticamente con estos organismos, por supuesto, consecuencias positivas, beneficiosas para la salud, en un montón de sentidos, tanto desde el punto de vista nutricional, inmunológico y de desarrollo de la salud en general. Y por otro lado, en cuanto a los aspectos perjudiciales, los organismos que tienen este tipo de estructuras, en algunos de los casos, también esas estructuras le pueden servir como adhesinas para poder colonizar los tejidos y comenzar con los procesos infecciosos. Por eso, o para evadir la respuesta inmune, como ya comentamos anteriormente. Por eso, las cápsulas constituyen importantes factores de virulencia. En esta imagen les mostramos algunos de los microorganismos que presentan cápsulas y cómo pueden ser observados en distintos tipos de microscopía. De todos modos, este tema lo vamos a retomar en el trabajo práctico número 1 y ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle, viendo las distintas técnicas que se usan habitualmente y algunas que se usan más que nada como proceso de investigación, ¿no? Como parte de un proceso de investigación o en organismos que están relacionados con el estudio de ciertos microorganismos por ciertas características, como por ejemplo laboratorios de referencia. Ahora, algo que es importante, más allá de que nosotros vemos en esta clase cápsulas de forma aislada, es importante que ustedes integren todo lo que conocemos respecto de membrana citoplasmática, pared celular, capa S y cápsulas, porque las propiedades de los organismos, las propiedades biológicas que les van a conferir, ya sea digamos, características de patogenicidad o bueno, de virulencia u otras propiedades biológicas, en realidad digamos, están integradas en un organismo vivo. Y es importante que la estudiemos en algunos casos como factores de virulencia.